Bueno, profe, Vamos a volver a la página que estábamos trabajando. Ya. Profe, Dime. ¿se acuerda la guía, la última que vimos, la guía 5? Sí, sí. Oye, si es que lo más probable es que no alcancemos porque igual es harta información. La voy a mandar Las claves. ahora, las claves, y ustedes me Eso van es que iba a decir. consultando las preguntas, ¿ya? Ya. Porque lo más probable es que no me coma el tiempo. Igual es muy rápido esto del Zoom, entonces. Lo que sí no me acuerdo si dejé grabando. Sí, está grabando. ¿Sí? ¿Seguros? Está lo rojo ahí. me sale grabando. ¿Sí? Ya. Perfecto. Ya, continuemos entonces. Creo que la gran mayoría ya entró. Entonces, chiquillos, lo que les decía, ahí está la caricatura. Y la pregunta era, o sea, desde esta caricatura siempre busca burlarse, entre comillas, e ironizar sobre un personaje. Y ahí yo les decía, ¿en qué diablo es Condorito cuando lo vemos? ¿Un pájaro o una persona? Obviamente una Es un caricatura. cóndor. Ah, Es una caricatura. Y decir, sí, es un cóndor es válido, que otro diga una persona es válido, que otro que diga un pajarraco es válido. ¿Por qué? Porque esa es la gracia que quería el autor. Quería ironizar con aspectos. Pero, por un lado, el típico chileno, ¿verdad? Que nos evangelizamos con el cóndor como emblema nacional. Pero que también claro, claro. tiene, Eso decirle de que era el cóndor, el símbolo de aquí de nuestro país. Entonces era el pueblo chileno, en teoría. porque perfectamente pudo ser un huemul, pero ¿cuál es el problema del huemul? Porque no era un huemul, porque los huemules son más gentiles, son más suaves, y el chileno no es gentil ni suave, necesariamente. ¿Se dan cuenta? Ahora, ojo que la caricatura ha tenido su evolución, porque primero eran descripciones para reírse o burlarse de individuos, hoy incluso son también para enternecer. Bueno, acá antes de todo lo que se llama esta cuarentena, en la plaza de armas se sentaba un compadre en donde tú le pagáis para que te hiciera una caricatura y tú feliz con tu caricatura. ¿Se dan cuenta? Muchos chiquillos a mí en el colegio me hacían caricaturas, me las regalaban y yo, oh, feliz. Por lo tanto, que te ofenda ya no es tanto. Antes sí. Y quizás más de alguno lo utiliza para ridiculizar o ofender, pero no es necesario, ¿ya? Lo que sí causa risa, sin lugar a dudas, ¿ya? Y la risa no es mala. ¿Les queda claro, chiquillos? Ahora, también podemos mencionar lo que es el autorretrato, cuando uno se describe a sí mismo. Por ejemplo, si ustedes leyeran al gran Nicanor Parra, ¿verdad? Nicanor Parra tiene un poema espectacular, curiosamente llamado Autorretrato. ¿Y qué hace en él? Se autodescribe. Se habla del viejo profesor de escuela, cansado y todo el cuento. Por lo tanto, chiquillo, sí, ¿cuántas veces te han pedido a ti describirte a ti mismo? ¿Qué has hecho? Un autorretrato. ¿Se dan cuenta? Ahora, atentos con esto. ¿Por qué? Porque ya hemos visto las tres primeras. Dijimos, la literaria es carácter subjetivo. Dijimos, la científica es carácter objetiva. El retrato, caracterización, uno dice, oye, profe, y si el retrato, o sea, si hablamos de una, no sé, de un retrato literario, vas, perfecto, retrato literario. Es decir, es un retrato de carácter subjetivo porque es de un personaje. Profe, y si es de una persona, retrato. Si le quieres dar un apellido, objetivo. Pero no me digas científico así, objetivo. ¿Te das cuenta? Porque puedo decir, María es una chica de 17 años, de 1,80 m, tez blanca, cabello largo y negro. Describí prosopográficamente, por lo tanto hice un retrato. Y como no valoré, no opiné, es un retrato de corte objetivo.
Como puedo decir, María es muy joven en su edad tierna. Es tan alta como el más empinado de los pinos. Su tez tan blanca como la nieve y su cabellera tan oscura como la noche. Chuta, ahí le puse figuras literarias, comparaciones, hipérbole, lenguaje absolutamente creativo. Entonces, ¿qué descripción es? La puede llamar descripción literaria o descripción subjetiva. No hay ningún problema. Porque el retrato no se preocupa de si es subjetivo u objetivo. Lo que especifica el retrato es que la descripción sea de personas o personajes. ¿Les queda claro? ¿Sí? Ya. Sí, profe, sí. Ese es lo que nosotros llamamos entonces el retrato o caracterización. ¿Ya? No hay ningún problema. Pero hay otro que es el retrato panorámico. Hoy estoy escribiendo cada vez más ciego. El retrato panorámico, que hoy incluso se da el nombre que a mí no me gusta mucho, pero filo, cinematográfico. ¿Y por qué no me gusta mucho el nombre? Porque cinematográfico alude directamente a una técnica del cine, pero este tipo de retrato era mucho más anterior al cine. O sea, si yo leo, por ejemplo, obras como El Cantar de Mio Cid, yo lo voy a ver ahí metido. ¿Qué significa? El retrato panorámico, yo prefiero llamarlo así, pero si lo encuentran con el nombre cinematográfico, Damaní, también, da lo mismo, es todo se mueve, todo lo descrito se mueve. Obviamente, tienen que entender que quien describe es un emisor, y lo descrito va a ser el ambiente, el paisaje, un lugar, ¿verdad? El espacio, en el fondo. Entonces, cuando el emisor se mueve dentro del espacio y este espacio también se mueve, es lo que se llama panorámico, porque era un panorama, o cinematográfico, porque en el fondo se está haciendo alusión de estas grandes batallas que se veían por avión. ¿Han visto las películas de guerra de aviones? El piloto se va moviendo junto con la guerra de las galaxias, Sí. cuando también las naves interestelares se mueven y todo se mueve, o, Así tipo Word. ¿cierto? O cuando, por ejemplo, cuántos relatos de marcha hemos leído, ¿verdad? El tipo va manifestando, se va saltando, de repente le tira una lacrimógena, arranca el guanaco, después arranca de los carabineros, sigue corriendo, lanza piedras, todo se va moviendo, todo es un gran conglomerado. Eso es lo que nosotros llamamos la descripción panorámica o panorámico, ¿verdad? Que en el fondo te habla de un mundo, o sea, de un espacio más el emisor en movimiento. Pero existen dos más relacionados con esto, que el primero se llama descripción, hoy lo estoy poniendo con, lo vamos a poner con el género, pictórica. Entonces, aquí voy a cambiar en vez de, estaba la idea, vamos a poner panorámica, por lo tanto, cinematográfica. Y está la pictórica, que más de alguno lo puede relacionar con pintura, pictures, estático, ¿verdad? Estático. Pero, ¿quién es estático? El emisor. No puede moverse, sino que lo único que está haciendo es describiendo el lugar. No se puede mover. ¿Mm? Puedo decir, al fondo de la sala se ve una gran ventana, que a través de ella se puede ver los techos de las casas de los vecinos. Hay techos con pizarreños que demuestran la precariedad de algunas viviendas, otros de tejas que demuestran el pasado ancestral
del Chile colonial. ¿Qué está haciendo? Describiendo un espacio, nada más. Lo importante realmente es que quien describe, en este caso el emisor, sea estático, él no se mueva, él se limite a describir. ¿Por qué les digo eso, chiquillos? Porque existe otra muy parecida, que es la topográfica. La topográfica. He acostumbrado a mi antiguo compu. La topográfica. Y aquí, el emisor se mueve. Voy, a ver, antes de tirarlo en problemas, voy manejando y cada vez aprieto más el acelerador. Los árboles van quedando atrás, las vacas van quedando atrás, las casas van quedando atrás y yo cada vez me acerco más al horizonte de mi destino. ¿Qué está pasando con el compadre? Habla lo que le pasa, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo va él? ¿Estático está en En movimiento? movimiento, En en movimiento. movimiento. No, pues profe, él no se mueve el auto. Sí, pero él está moviendo el auto y él en el auto se está moviendo. Por lo tanto, es topográfico. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber movimiento por parte del emisor. ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí, profe, Profe, sí. me lo repite a mí. Lo topográfico, Bastián, es cuando se describe nuevamente, al igual que la panorámica, la pictórica, se describe un espacio. Pero en este espacio el emisor se mueve. Porque en la pictórica anterior el emisor no se movía. Describe el lugar, pero él no se mueve. En cambio, acá sí se mueve. Por ejemplo, lo que te decía, voy manejando mi auto y cada vez que aprieto el acelerador, van quedando atrás árboles, vacas, casas, y me dirijo cada vez más al horizonte, que es mi destino. ¿Se está moviendo el compadre? Está claro, ¿cierto? Porque está manejando. Más de algunos, pero es que profe está estático porque está en un auto. No, él se mueve, va en movimiento, Él va avanzando. correcto. No importa si es con sus pies o en el auto, en un tren o en un avión, pero él se está moviendo. Por lo tanto, automáticamente es topográfico. ¿Ya? Atentos, chiquillos, porque hubo un ejercicio PSU que fue súper desgraciado. Tiró el texto, después preguntó el tipo de descripción presente. ¿Ya? Y de repente era muy parecido a este, no era el mismo, no me acuerdo muy bien, pero al fondo de la sala se ve una gran ventana que nos permite ver los techos de las casas de los vecinos. Hay techos de pizarreño que demuestran la precariedad de algunos hogares y otros de tejas coloniales que demuestran el Chile colonial del siglo pasado. Hasta ahí es pictórico. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. En la última línea salía lo siguiente: sí, a esa ventana a la cual yo doy un paso. ¿Qué ocurrió ahí? Que el actor se movió, entonces es topográfica. Correcto. Basta con que haga un leve movimiento y lo describa y deja de ser pictórica, muy bien, bastante, Profe, y pasa a ser topográfica. Dime. y si le agrego por mucho viento, estos árboles se movían de una esquina hacia el otro, ¿podría considerarse ahí Es panorámica tal pictórica, vez? es pictórica siempre y cuando el emisor no se mueva. Ok, ok. ¿Ya? Aquí la importancia es la del emisor, porque muchas veces te enseñan que tiene que ser un espacio estático y que no el espacio. Describe el espacio, ¿ya? Lo que va a describir el espacio. La diferencia es si el emisor se mueve o no. ¿Cuál es la panorámica? Todo se mueve, emisor y espacio. Pictórica, emisor no se mueve. Topográfico, emisor se mueve. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, atentos con esa, que es la mayor trampa que hay. Esas son las descripciones que me interesa que... ¿Ya? Antes había más, pero ya no se trabajan mayormente, sino que esas son las que ustedes tienen que manejar prioritariamente. ¿Ya?
Así que ya les voy a mandar esto, que lo voy a amononar un poquito y se lo voy a mandar para que lo refuerce. ¿Ya? Con eso terminamos lo que es la descripción. Solamente hemos visto dos hasta el momento. Definición, descripción. ¿Qué sabemos de la definición? Establece el qué es un objeto, persona, situación o hecho. Lo esencial. ¿Qué es la descripción? El cómo es esa persona, ese objeto, esa situación o ese hecho. ¿Cuál es la gran importancia de la descripción? Enriquece, complementa toda definición. Ambos van íntimamente unidos y nos permiten la riqueza del conocimiento. Por lo tanto, chiquillos, atrévanse a definir y describir. Para eso, practiquen, lean. Si es con diccionario en mano, mucho mejor. Sobre todo ustedes, obviamente, que quieren adscribirse al sistema culto de este país. El informe es un texto bastante simple, ¿ya? Entre comillas, para establecerlo, pero es bueno que lo manejen. Fíjense el nombre, informe. Estamos viendo los textos expositivos, o también llamados informativos. Y este tiene el nombre, informe. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama informe? Porque es un texto total. Es decir, es el que más recauda información de lo que hemos visto. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es importante para quien lo solicita. Ojo, el informe no es un texto voluntario o un discurso voluntario. Es que, mira, no sé qué hacer, voy a hacer un informe. Hoy voy a pasarlo bien estresado, voy a hacer informe. No, el informe te lo pide. Y siempre te lo pide una autoridad. Por eso es que es tan importante, por eso es que tiene que ser muy detallado. Por eso es que hablamos de los textos totales, muy detallados. Siempre lo pide una jerarquía, una autoridad. Por ejemplo, chiquillos, ¿cuántas veces su apoderado no fue al colegio a pedir un informe de notas? Todas las notas que estuvieran. ¿Y quién las solicitó? Solicitó una autoridad. Porque los apoderados son las autoridades de los colegios. ¿Se dan cuenta? No el director. Son los apoderados. O el informe de personalidad, lo mismo, al detalle lo que se pudiera de tu personalidad. Si entran a robar, el dueño del banco va a llamar al guardia y le va a decir, puede pedirle el informe oral. Oye, deme el informe de anoche. O muéstrame el informe que hizo sobre anoche. Todos los detalles. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué pretende el informe? Una toma de decisión. Que se tome una decisión. Si veo, yo, el dueño del banco, veo que mi guardia de seguridad hizo todo lo correcto, bien. En cambio, si veo que él cometió, no sé, errores, ¿verdad? Negligencia, no, es tu culpa, he hecho. ¿Cuántas veces los profesores no te pidieron informes sobre un libro? ¿Y para qué? Para saber si realmente lo leíste y lo comprendiste. El informe sobre una obra teatral que viste. ¿Para qué? Para ver si le tomaste atención y la entendiste. Por lo tanto, Yo, profe, importante fue la idea de los informes. ¿Mm? yo hice una vez un informe sobre el TILA. Mira, qué importante, qué heavy, Sí, el máximo psicópata que hemos tenido. del TILA, sí. Y fue bien cuática la historia, sí. Es muy, muy triste la historia de un chico que la pasó pésimo. Bueno, ahí tenemos las típicas causas, consecuencias que después de esto vamos a empezar a hablar. Hay mucha situación de causa y consecuencias que nosotros no manejamos. Eso es parte de la exposición, ojo. Y muchas veces nosotros llegamos y juzgamos. Mira, este compadre había que matarlo. Lástima que sucedió, debieron haberlo matado. Pero cuando vemos las causas del hecho, bueno, Cambio. cambiamos de opinión y decimos, escucha, Exacto. ¿quién realmente era el culpable? ¿Fue el TILA o la sociedad que desarrolló a ese TILA?
¿Se dan cuenta? Y ahí nos cambia la perspectiva. Pero eso es adelantarse por ahora. Ahora no me quiero adelantar tanto, pero ¿sabes qué? Benja, dime. No, que fue bien fuerte la historia, sí. Mira, y otro ¿Verdad? que te interesaría mucho, es muy parecido a la del Tila, es el Chacal de Nahuel Toro. Es la historia del Chacal de Nahuel Toro. Ve la película, es muy buena. Hecha por Miguel Litín. Así que vela, también tiene es muy parecida a la historia. Y el hecho del Chacal de Nahuel Toro, esa historia fue la que fue uno de los mayores argumentos para anular la pena de muerte en Chile. Que mucha gente quiere que vuelva la pena de muerte, pero se puede. ¿Mm? Pero ahí también entenderíamos, chuta, no es llegar y matar a un compadre. Muchas veces la negligencia de la sociedad, un mal sistema, provoca a estos individuos. Pero bueno, ya. Entonces, por lo tanto, chiquillos, el informe tiene que ser muy detalladito, ¿ya? Ojo, en un momento los informes eran solamente escritos, pero también existen los informes orales, por lo tanto el informe puede ser tanto texto como discurso. En segundo lugar, el informe puede incorporar comentarios y valoraciones. No hay ningún problema que incorpore comentarios y valoraciones, pero por mucho que se incorporen comentarios y valoraciones, no significa que ese informe va a ser subjetivo. No es la idea espontánea, sino que hay un pensamiento de trasfondo. Como tú me decías, Benja, tuviste que hacer un informe del TILA, pero tuviste que entregar la información objetiva. Y seguramente, a Exacto. lo mejor, pusiste tus comentarios personales, pero Sí, sobre la fue, base, ¿perdón? sí, es verdad eso también. ¿Viste? Sobre la base de hechos objetivos. Incluso Por- tuvimos que crear una entrevista, como que si nosotros estábamos entrevistando al Tilo. Mm. Porque en el fondo, mientras más información haya en un informe, mejor. Bien, ya. La carta. Pasemos ahora, eso con respecto a lo que es, no, está bien. Eso con respecto a lo que es el informe. Pasemos a la carta. La carta, a diferencia de lo que se veía antes, la verdad que la carta te la pasan más hoy en día desde el punto de vista literario, ¿ya? La carta yo la tenía que entregar o la enseñaba porque muchas veces los planes de redacción utilizaban la estructura de la carta. Hoy, como no hay plan de redacción, no tengo para qué pasarme en esto, torturarte con la carta, sino decirte lo que tú necesitas saber. Lo primero, chiquillos, ¿quién es el emisor de una carta? ¿Alguien sabe cómo se llama el emisor de la carta? No me acuerdo. ¿Alguien sabrá cómo se llama el receptor de la carta? No, sí. A ver, dilo. Destinatario. Destinatario. Perfecto. Muchos no saben cuáles son los nombres reales. Les voy a contar, antes en un plan de redacción quedó la escoba, porque les pusieron conceptos como lugar y fecha del remitente. ¿Qué es eso? Ah, verdad. Nombre del destinatario. ¿Qué es eso? Muchos cabros y no sabían qué era, entonces no podían ordenar los planes de redacción, curiosamente. Ahora ya no es necesario, pero por si acaso, el emisor de una carta se llama remitente y el receptor, como tú muy bien dijiste, destinatario, para que no se vayan a olvidar. Es una cosa interesante. ¿Ya? Como les contaba, las cartas son muy variadas, pero ya no igual las podemos mencionar por una cuestión pragmática. La voy a bajar para que esté más clarito ahí.
vamos a mencionar realmente 3 tipos de cartas. Voy a mencionar la carta personal, voy a hablar de la carta histórica Al- y voy a hablar de lo que se llama la carta literaria, que esa sí está vigente hoy. La carta literaria, que estoy escribiendo, que también tiene el nombre de epístola. De ahí viene lo que se llama el género epistolar, que es el término culto de carta. Esas 3 solamente nos interesan. Las demás, chao, desaparecieron. ¿Cuál es la carta personal? La carta personal, obviamente, es aquella cuya temática es íntima. Puede ser dirigida de una persona a otra persona o a un grupo muy reducido. Obviamente, si es íntima, va a depender la formalidad o el lenguaje de la carta. Si entre amigos puede ser un lenguaje y una formalidad totalmente informal, ¿verdad? Si es una carta dirigida a un rector de universidad solicitando rebaja de arancel o que no le diera un crédito universitario, va a ser con, obviamente, un lenguaje bastante culto y formal, por ejemplo. Lo interesante de la carta personal, como te decía, es solamente es una forma de intimidad entre individuos. Ahora, es bien esencial lo siguiente, chiquillos, que las cartas personales tuvieron evolución. Antes, por ejemplo, las cartas nunca eran fechadas al inicio, sino que se fechaban al final. ¿Sabían eso, no? ¿Y por qué? Porque antes, por ejemplo, en las cartas del 1900, los- no existían los medios de comunicación hoy. Ustedes escriben a cada rato cartas. Los WhatsApp muchas veces son formas de carta. Los Messenger son formas de carta, ¿verdad? El correo electrónico, email, es una carta. ¿Se dan cuenta? Y muchos decían, yo no escribo carta. En papel, pues que no escriben. Y se escriben una carta en papel, es a la polola o al pololo. ¿Se dan cuenta? En cambio acá, hoy se modificó eso. Por lo tanto, sí escribir cartas. Solo que no nos damos cuenta. ¿Mm? Y la carta personal, como te decía, va a depender el tema porque es íntimo, va a depender el nivel de lenguaje porque es íntimo, va a depender la formalidad porque es íntimo. Lo importante es que, como te decía, evolucionó. Antes, como no había los medios de comunicación, los medios de transporte tan rápido, la gente perfectamente, si mandaba una carta de un lugar a otro, podía pensar se va a demorar una semana, se va a demorar un mes. Habían cartas que se podían demorar un año. Si eran a Japón, imagínate cuánto se iba a demorar. Por lo tanto, los tipos cuando escribían la carta la cerraban con verano del 1900, ni siquiera ponían el día, sino la estación. Otoño del 1900. ¿Se dan cuenta? En cambio, hoy, como son mucho más rápidas, ¿cuánto estamos? 4 de agosto, Santiago, Chile, 4 de agosto. El lugar mío y la fecha. Y mando la carta. ¿Me entienden? ¿Saben por qué esto es importante? Porque cuidado con estos nombres de postdata, postscriptum. ¿Cambió? ¿Cómo? Es que ya no existe la postdata. Lo que existe es postscriptum. Postdata en latín significa después de la fecha. ¡Ah! Las cartas en 1900 te mandaban toda la información, las cerraban. Verano 1900, chuta, se me olvidó un detalle. Para no volver a escribir la carta, PD, postdata, después de la fecha. Se me olvidó, la guagua ya nació. ¿Te das cuenta? En cambio hoy, ya terminaste, se despide tu amigo Juan. Y de repente, chuta, hoy me quedan 10 minutos, se despide tu amigo Juan. Puta, no voy a escribir de nuevo la carta, pero no puedo poner postdata, porque lo primero que puse fue la fecha, por lo tanto, todo pasó a ser una postdata. Por lo tanto, cambio y en vez de poner postdata, pongo PS, que no es Partido Socialista, sino postscriptum, después de lo escrito. ¿Sabían eso, no?
Hoy ya no existe la postdata, No. hoy existe el postscriptum, ¿ya? Eso era una traición en la antigua PSU, porque muy pocos lo sabían. Y como muchos profes son un poquito más viejos que yo, aunque no lo crean, un poquito más viejos, todavía me enseñaban la carta como postdata. Y esa cuestión de la postdata murió hace muchos, muchos años. Por si acaso, ¿ya? Ahora, lo interesante de esto son las dos cartas que vienen a continuación. La carta histórica. Curiosamente, la carta histórica, en su origen, era personal. Era realmente una carta personal. No era una, no es que, voy a escribir una carta histórica. O sea, podía hacerlo, podía tener las pretensiones y lograrlo, pero generalmente eran personas que después pasaron a la posteridad, renombradas. ¿Y qué van a referir? Un hecho importantísimo. Y van a escribir. Y esas cartas que quedan, que las van a conservar, pasa el tiempo y se convierten en documentos valiosos de construcción histórica. Chiquillos, pregunta, ¿alguna vez han leído las cartas que escribió Pedro de Valdivia sobre Santiago de Chile? ¿Han leído? Creo que no, profe. No. No les recomiendo leerlas porque van a ponerse a llorar, sobre todo cuando describe el valle. De repente él describe en una de sus cartas, que no me acuerdo a quién le mandó, se la corona, no me acuerdo, algún familiar, no me acuerdo. Y escribe la carta y describe que llega un valle hermoso, cruzado por un río tan transparente y límpido que solamente al pararse en sus riberas pueden verse peces de colores nadando en él. Que no es necesario depurarlo porque basta con tomarlo porque ya está purificado, porque es tan transparente y natural que no tiene necesidad de descontaminar. Y que en sus riberas surgen pequeños frutos parecidos a las frambuesas que él va a llamar frutillas y que son extraordinariamente deliciosas. ¿Saben qué río es o no? No. El A Mapocho. ver, Pocho, eso. Los que No, no tenía el conocen, Mapocho. si alguno de ustedes no conoce el Mapocho, no se lo recomiendo. El río más sucio, más asqueroso de ¿Qué Chile, era eso? en donde sus Eh, peces no son peces, sino son pequeñas cositas con colas muy largas y peladas, ¿verdad? Que no hay frutillas, sino con suerte que ya hay una cannabis que alguien que estaba ahí se le cayó una semilla y que lo que brilla son las cuchillitas, así que no Y se ni lo siquiera de recomiendo ir. raza. Para que vean, e incluso ese río era navegable. Para que vean ustedes, hoy con suerte hay agua turbia. ¿Saben, chiquillos? Peor que el Puangue, po, para que vean. Y te da pena. ¿Y por qué da pena? Porque al final nos damos cuenta cómo el ser humano destruye todo su medio ambiente. El famoso progreso parece que no es. ¿Mm? Créanme, leyendo carta uno se da cuenta no solamente de los espacios, no solamente cómo era el mundo, sino también cómo pensaba la gente. Si ustedes leyeran una carta de Carlos Marx, ¿verdad? Marx, quien desarrolló el marxismo, el come guagua, el tipo totalitario, no sé, po. Y leí la carta que le escribe a su mujer, cartas que le escribe a su mujer, el tipo la adoraba, el tipo era extraordinariamente sensible, el tipo era extraordinariamente humano y tiene una percepción, oye, es totalmente distinta a la ideología, a lo que estableció Lenin y Stalin, po, totalmente distinta, nada que ver, o sea, uno cambia de perspectiva. Por lo tanto, ojo, importante las cartas históricas. Pero recuerden, originalmente eran cartas personales, que por las personas que la escribieron, la trascendencia de lo que escriben, pasan a constituirse como documento histórico.
reconstrucción histórica. ¿Ya? Y finalmente la carta literaria, que mejor se llama, o sea, que mejor se le llama epístola, que como les decía es el nombre culto de carta, y que el género epistolar es muy variado, que puede ser desde poemas simulando cartas. Alfonsina Storni, la gran poetisa uruguaya, escribió una carta hermosa que se escribió un poema en forma de carta hermosa que se llama Carta de una mujer a otra mujer. Y es súper curioso porque si tú lees Alfonsina Storni, estuvo a punto de ganar el Nobel, de partida era la lucha entre la Mistral y Storni, quién era la mejor poeta. Y ocurre que Alfonsina Storni escribe esta carta en donde en la primera parte son puras flores a una mujer. Incluso muchos, si leen esa parte, dicen, Alfonsina Storni se suicidó porque era lesbiana. Y dicen, ¿qué? A ver, lee la segunda parte. Leemos la segunda parte, y una vez que tiene arriba esta mujer, después la revienta. ¡Pah! Tú, la que acaso no sabías que robabas al hombre de mi vida, tú, la que me has causado el gran dolor. O sea, en el fondo ensalzó una mujer que era su enemiga por quitarle el amor de su vida, y después la destruye. Y es impresionante cuando uno la lee, porque queda con los pelos parados. Alfonsina Storni, después de escribir esa epístola poética, se suicida. Y ahí perdimos a una de las más grandes poetisas al nivel de Gabriela Mistral. Y algunos dicen, y parece que era mejor. ¿Mm? Hay muchas cartas literarias. Si ustedes leen Drácula de Bram Stoker, ¿por qué nos da tanto pavor? Porque está escrito en forma de cartas, de fax. Y uno al leer eso, ya vamos a aprender, cree que es verdad, que puede ser verdad. El principio de la verosimilitud, algo que parece ser parecido a la realidad. Muchas formas de carta, ¿ya? La literaria es una de las que más te pueden pasar en esto. Así que atentos con ello, ¿ya? Me queda 1 minuto, 2 minutos, así que vamos a dejar el... no, el comentario de opinión lo voy a dejar para la próxima clase porque hay que decir un par de cosas con respecto a ello. Esto se los voy a enviar en un rato más, están más amononado, para no así tan al lote, pero para que vayan manejando por lo menos los 4 primeros y los vayan revisando bien. ¿Ya? Chiquillos, como no tenemos tiempo para revisar los ejercicios, voy a mandar en un ratito más no solamente los videos para los chicos que no pudieron estar hoy día, que fueron varios, que parece que tuvieron problemas. Voy a mandar los videos y también les voy a mandar las claves de la guía pasada. Si es que no hicieron la guía, no hagan trampa, la revisan después. Y los que tengan dudas, me hacen todas las consultas, pueden hacerla por WhatsApp o nos dedicamos también parte de la próxima clase, que ya nos queda poquito para ver los textos positivos. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? No, profe, yo no. ¿No? Todo claro. Ya, pues, entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos Chao, el profe. jueves. Cuídense harto y que les vaya bonito. Y Chao, profe, que ojalá, esté bien. ojalá el jueves esté liberado por fin, lo único que espero. Por Cuídense fin. harto. Sí, Chao, profe. muchos meses. Chao, cuídense.